metros cuadrados que se están otorgando en contrato de explotación, de tal manera que de una simple operación podamos nosotros determinar, por ejemplo acá tenemos, voy a avanzar, este es un contrato de explotación. En este contrato de explotación vemos, este es el área total de la concesión minera Erika. La concesión minera Erika tiene 412.9732 hectáreas. El titular minero, que es Pedro David Lipchitz Arriaga, ha celebrado un contrato bueno, él no lo ha celebrado, miren, lo ha celebrado el cesionario. El cesionario es Empresa Minera del Norte de Luren, del señor de Luren. Entonces, obviamente esta persona tiene facultades otorgadas por el titular, una autorización, mejor dicho. Entonces, este cesionario ha celebrado el contrato de explotación sobre un área de ¿cuánto? 12. Evidentemente hay, porque si bien es cierto, este es el asiento 15, si nosotros vemos la partida, lo más probable es que el titular haya adquirido en el asiento 3, en el asiento 4. Pero el resto pueden ser contratos, pueden haber anterior a unos 6 contratos de explotación. Pero se va sumando y se va sumando de tal manera que vamos a determinar que aún queda área aquí. Y esto es lo que se le pide al usuario, porque nos ingresaban contratos de explotación sin área. Otro tema que les pedimos es que, miren, el operador minero es Minera Cambio S.A. Está registrada en Arequipa. La regalía que establecen es 7% y la delimitación que también establecen está en vértices y en coordenadas. Estos son los requisitos indispensables que debe tener un contrato de explotación. Por ejemplo, les cuento, ¿no? Hubo una época en que venían unos contratos de explotación en donde el titular condicionaba o digamos que decía que todo lo extraído por los operadores mineros iba a ser vendido a una planta de beneficio en la Itaruma. ¿Ya? Entonces, en un principio nosotros como registro nos quisimos poner, digamos, a pensar por qué los combinan así, ¿no? ¿Por qué si existe libertad para que ellos también puedan venderle a otras personas, por qué tienen que decir o me lo vendes a mí o se lo vendes a la Itaruma, pero tú no se lo vendes a nadie más, ¿no? Pero al final no nos compete meternos en ese campo jurídico. Esto es libertad contractual. Los operadores mineros tienen a salvo su derecho para recurrir a la instancia judicial y defenderlo. Nosotros como registro publicitamos y le damos efectos jurídicos a los actos que ya ellos han celebrado, ¿no? Pero existe ese tema. Bueno, y volvemos a los contratos de explotación para terminar ya con ese tema. Estábamos creo acá. Visto el instrumento, el área, ya sí, esta es una observación frecuente. Otras observaciones. También la primera es sobre declaración jurada para que no se superponga. La segunda habla sobre justo el tema que hablaron hace un momento, que preguntaron sobre minería artesanal o pequeño productor minero. Bueno, el contrato de explotación como formalización ha sido otorgado para regularizar actividad minera artesanal o de la pequeña minería, porque es la norma, ¿no? Entonces, ¿qué restricción tiene que un minero que es considerado PPM o PMA no puede
celebrar un contrato de explotación con otro. Quien otorga en contrato de explotación, o sea, quien es titular minero, debe tener otra calificación minera, ya sea mediano o de la gran minería, pero no un minero artesanal ni un pequeño, porque para ellos, porque la norma es más, restringe a que solo los operadores pueden ser estos dos tipos de calificación. Entonces nosotros, ¿cómo verificamos eso? Estas calificaciones varían y nosotros no tenemos acceso a toda esa base de datos actualizada. Nos resguardamos con una declaración jurada. Esa es la declaración jurada que deben presentar con firma legalizada, en donde diga que el operador minero manifiesta la calificación que tiene este operador minero. Y basta con eso para que esto se pueda inscribir. Ya incluso llegó a incluirse estas declaraciones juradas como cláusulas dentro de la escritura pública. Ya los notarios hicieron su formato de escritura pública con estas declaraciones juradas insertas, de tal manera en que evitaban todo tipo de observaciones, ¿no? ¿Esa es la declaración jurada del titular? La declaración jurada del operador, en donde diga que él qué calificación minera tiene. Porque el titular minero también. El titular minero debe decir que no es artesanal. Yo tuve un caso, doctora, parecido, de una formalización, consulados, presentados, todo, y el cliente tuvo que renunciar a su participación para cerrar los contratos. Si no perdía el beneficio de las 20 personas que trabajan con días de su Oh. Así que tuvo que regresar, pero no nos percatamos que a 2 años después ya pagamos una penalidad alta. Porque él había su mina de 96. Se va a salir casi como $30,000. No, pero tengo oro, lo va a pagar. Obvio. No, es fuerte, pero las ganancias también son fuertes. Así es este negocio, así es este business, es interesante. Se lo comunicamos por escrito, ¿no? Porque, pues sí, doctor, ¿por qué me hace renunciar a mi calificación? Mire la penalidad que estoy pagando, ¿no? Pero si no, no voy a estar en la formalización de los efectos que está en eso. Claro. Tiene que poner en una balanza las ganancias y pérdidas y allí. Así es. Además, a tenerlos informales y destruyendo allí, mejor que los regularice. Es más bien, es suerte porque no todos lo logran. Bueno, después, ¿ves? Aquí está mismo el tema del artículo 24 del Decreto Supremo 013, que es el reglamento, es el que dice que no puede celebrarse contratos de explotación sobre derechos mineros pertenecientes a artesanales. O sea, si un artesanal tiene un derecho minero, él no puede celebrar un contrato de explotación. No está dirigido a él. ¿Y cómo lo salvamos? Con declaraciones juradas. Ya, y lo demás fue sobre la autorización del titular para celebrar los contratos de explotación por el cesionario. Ya lo hemos hablado, que debe estar autorizado. El ejemplo del asiento. Veamos ligeramente el contrato de opción. El contrato de opción es un contrato que tiene la peculiaridad de tener un plazo de 5 años por la ley de minería. Este plazo es distinto al del Código Civil, que la opción en el Código Civil nos dice que es de 1 año, renovable cuantas veces tú quieras, que en el 1423 y 1424 del Código Civil está. Aquí no, la ley de minería establece un plazo de 5 años y no nos habla de una renovación. Si bien no lo prohíbe, tampoco no lo cita simplemente, ¿no? Pero sí nos habla de un plazo de 5 años, del plazo de opción, como máximo. Como máximo. Está regulado en el artículo 165 de la Ley General de Minería. Es un contrato preparatorio de un contrato definitivo, o sea, ¿qué significa? Que debe tener todas las características del contrato definitivo para que pueda proceder a su inscripción, ¿no? Si con eso ya se entiende, si es una compra-venta, tiene que ser todo lo que tenga hay la opción de que lo compren, pasado los 5 años ya no tiene esa opción. A menos que lo inscriban de nuevo, ¿Ya? ¿No hay renovación automática? ¿No hay renovación automática? No hay. Debe otorgarse una nueva escritura pública, un nuevo instrumento. Otra cosa que no
no les dije, era sobre el contrato de transferencia. Para las transferencias de concesiones mineras no existe tampoco la lesión, la figura de la lesión, ¿no? Eso, ¿por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? Hace un momento hablaste de algo importante tú. ¿Cuánto vale una mina? Tengo entendido que Toquepala dijeron hace 20 años que tenía vida para 10 y hasta ahorita sigue. Una mina, si bien existen estudios que son muy sofisticados cada vez más, pero una mina es un albur. Puede tener mucho mineral, pero no se sabe de qué ley. Puede tener, sí, otro tipo de mineral que no te esperabas y resultó realmente beneficioso, ¿no? Una suerte. Pero al no tener una idea fija de cuál es el valor de una mina, no podemos ceñirnos a un contrato de lesión o a alegar una lesión, mejor dicho, ¿no? Entonces es por eso que no tenemos esa excepción también, que hace de este tipo también de contratos algo diferente, algo que tiene que ser tratado de manera especial, ¿no? Pasemos a ver rápidamente lo que es la regalía contractual. La regalía contractual en su mayoría vienen por personas jurídicas extranjeras. Ellos tienen en sus legislaciones regulación sobre las regalías, a las que nosotros le llamamos contractual, porque son muy diferentes a las denominadas regalías que se reciben por el contrato de cesión, ¿no? Que vienen a ser la renta en un arrendamiento, ¿no? Es más o menos como se lo graficamos. Ya. En el contrato de cesión la regalía viene a ser la renta de un arrendamiento. No, aquí estamos ante una regalía que tiene vida propia, que no hay una cesión de por medio. Una regalía que las partes pactan constituir, ya sea porque celebran un contrato de transferencia y quieren asegurarse de que van a seguir percibiendo algo de esa mina que transfieren, o porque ya sea que quieres proteger a una persona, un hijo o alguien, y te quieres constituir esa regalía sobre esa mina a favor de determinada persona. Es una carga que va a soportar esta concesión minera. Estas regalías tienen distintos tipos, distintas especificaciones y vienen muchas veces en inglés y con traducción y todo. ¿Y qué pasa? Que la más común es la NSR, ¿no? Las regalías contractuales no están reguladas en nuestra legislación. Es un precio variable que va determinado es un monto variable que va determinado en relación a la producción minera. Entonces, esta regalía NSR tiene como característica que es los ingresos que resulten de la venta de los minerales extraídos de las concesiones mineras, objeto del contrato, y se constituye hechas las deducciones permitidas según el contrato que celebren. Las deducciones que ellos pacten, ¿no? Está basada en el valor de ganancias netas. Luego de efectuadas todas las deducciones posibles, por lo general está sujeta a condiciones entre los contratantes, ¿no? Yo aquí he tratado de más o menos reflejar en algo digamos, tipo de contrato, y que es una carga que afecta a muchas concesiones. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una regalía NSR, pero esto fue una constitución de regalía y a la vez esta regalía se está transfiriendo. Porque así es el tema de las producciones mineras, de la actividad minera, ¿no? Genera mucha creatividad en relación a poder fluir en el capital minero. Pero no es una contraprestación entonces. No es una contraprestación. No es una contraprestación, porque aquí solamente le están dando a alguien algo. Queda como, mira,
te doy mi concesión, hay margen que vas a pagar, que se regalaría, hay margen que vas a pagar, me vas a dar, mira, el 2% de la ganancia mensual. Pero luego de deducidos Claro. todos tus gastos, tu Claro. flete, tu personal, todo, líquido. Eso me vas a dar. Eso me vas a dar. Pero eso, ¿Entiendes? por ejemplo, vendría a ser una contraprestación en un contrato de cesión. Es que esta regalía contractual no es la regalía del contrato de cesión. En el contrato de cesión hay una regalía que es propia de ese contrato. ¿Esa regalía tiene un nombre? ¿Regalía? No, es más, el término regalía se utiliza coloquialmente de manera por costumbre. No existe una norma que diga hay regalía. Ah, ya sé. No hay. ¿No? La regalía, pues estamos hablando entonces de otro tipo de tributos, ¿no? Pero no es. Acá estamos nosotros en algo más de costumbre. Pero aparte de esa regalía, por eso les digo, en el arrendamiento, ¿cuál es la contraprestación? Yo uso el inmueble y por usar el inmueble le pago una renta. En la cesión, por yo ser el cesionario, por yo haber otorgado mi concesión a un cesionario, voy a recibir una regalía. Ya, estamos hablando de algo muy diferente. Estamos aquí hablando de una regalía contractual. Vamos a poner un ejemplo. Yo le vendo al doctor mi concesión minera. No cesión, es venta. Yo ya no voy a ser el titular va a ser él. Pero yo digo, yo no quiero deshacerme de mi concesión por completo. A partir de hoy vamos a constituir una regalía sobre un porcentaje de esto y va a ser beneficiado todo lo que tú tengas que pagar. Va a ser SNR. Entonces, o NSR. Bueno, esa regalía la vamos a hacer para que yo perciba de manera indeterminada, así tú la vuelvas a vender, un porcentaje de esta concesión minera. De esa regalía estamos hablando. ¿Ok? Ya que no media una cesión. Esa es una carga. Y esa regalía, a mi favor, yo la puedo transferir. Por supuesto. Es más, yo he visto contratos que si no cumple, por ejemplo, con esa regalía que estamos hablando ahorita, hasta se puede, el cedente puede resolver su contrato. Puede resolver el contrato. No. Pero ahí volvemos a la regalía de la cesión. En esa regalía de la cesión sí hay causales de resolución. En las causales de resolución, en el registro de predios, por ejemplo, yo nunca he visto tantas resoluciones unilaterales como he visto acá. Y los montos no se comparan. Acá son por millones de millones. Sin embargo, las resoluciones unilaterales se dan como pan del día. En cambio, en el registro de predios, no. En el registro de predios yo tengo un inmueble de $200,000 y nadie resuelve, ¿no? Buscas que se vaya al Poder Judicial, que se vaya. Aquí son por millones de dólares y se resuelven. La verdad que da un poco a veces de temor, ¿no? Firmar, pero si las partes han estipulado claramente causales de resolución y han incurrido en esas causales y está notificada la parte expresamente, entonces el contrato se resuelve y no hay ningún tema, porque acudir al Poder Judicial significaría retrasar esta actividad minera de una manera inimaginable, ¿no? Entonces se frustraría la poca minería que ya tenemos, ¿no? Porque ha reducido mucho el tema de la minería en los últimos años. Doctora, disculpe, y justamente hablando de este tema de las causales de resolución, registro te impone el pago de algo de aranceles, una mayor cantidad de arancel cuando contemplas en tu contrato causales de resolución expresa. No. ¿Cómo así? O sea, el arancel para el contrato de cesión es uno solo, 264 soles. Ese es el arancel, el único. Si tiene causales de resolución, esos van incluidos, que forman parte del contrato de cesión. Y si ha ocurrido algo así, reclama.
Porque de repente, es que ocurre que, ya te dije al inicio, somos solo 7 registradores mineros. Pero de esos 7 registradores mineros nos enfermamos, salimos de vacaciones, pedimos licencias. ¿Y quiénes nos reemplazan? Personas que vienen a enterarse de cómo es y lo ven todo nuevo, entonces dicen, uy, no, es mucha plata. Esto observo porque me da temor. ¿No? Pónganse en nuestros zapatos, ¿no? Entonces, quienes ya tenemos algo de frecuencia, tenemos un tiempo calificando estos títulos, ya lo vemos como más normal. Incluso conocemos las personas jurídicas más serias, las mineras más serias, los estudios, los formatos, ¿no? Lo cual es nuevo para el registrador que viene a reemplazar. Entonces, si ha ocurrido eso, es por desconocimiento, por algo de haber, reclámalo. No hay un pago, un arancel aparte, no hay. No hay. Bueno, y aquí tenemos un contrato de cesión para hacer la diferencia con el tema de la regalía que acabamos de hablar hace un rato. En este contrato de cesión sí existe también una regalía, pero es otra cosa. Es parte de la cesión. Es parte, es como si esto fuese, imagínense que esto es un alquiler y esta es la renta. Pero es muy distinto a la regalía contractual que así es, que acabamos de ver. Bueno, chicos, y eso viene a ser en resumen